Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un invitado de lujo. Estamos en la Semana Mayor, semana de reflexión, de búsqueda, de encuentro con la fe y la espiritualidad. Son muchos los acontecimientos de la agenda, pero es importante tener un espacio para el reencuentro con aquello que creemos. Somos lo que creemos. A partir de nuestra creencia se construye nuestra identidad. Nuestra fe es lo que define nuestros valores. No existen valores, ni principios, ni conciencia ética si no tenemos una tradición que seguir. Y en la Semana Santa, el rescate de las tradiciones, de los principios y de los valores es esencial para fortalecer nuestro espíritu. Todas las cosmovisiones están de acuerdo en tres cosas. Somos cuerpo, alma y espíritu. Más allá del mundo religioso, la filosofía y la concepción del ser está de acuerdo en que la estructura de la condición humana tiene tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y para hablar de la fe y de la Semana Mayor, tenemos hoy en nuestro estudio a un invitado muy especial que domina ampliamente este tema. El mundialista Sergio Ramírez García, narrador deportivo, uno de los más influyentes en la historia de la narración deportiva en Colombia y a nivel mundial, 4 mundiales. Además, es abogado, ha estudiado medicina, tiene una amplia trayectoria profesional y sobre todo en la dirección de medios, transitando en la narración deportiva y en la gerencia de medios en cadenas tan importantes como RCN, Caracol y actualmente Radio Minuto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, mundialista Sergio Ramírez en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Gracias, Julio, muy amable por esta gran oportunidad de honrar a Dios y comunicarnos directamente con toda esta audiencia maravillosa de CTV en Barranquilla. Y estamos para interactuar, comunicar en esta hora y desde luego pues algunas de las preguntas que la audiencia tiene podamos resolverlas en esta hora, de la fe, del amor, de la esperanza, de las cosas de Dios que a veces son misterios, y del deporte, de todo, porque realmente Dios está conectado, está articulado con todas las cosas. Así es, Dios está articulado en todas las cosas. Y cuando uno tiene a un narrador de esta trayectoria, de la experiencia y del impacto, líder en sintonía en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, el eje cafetero, acompañó a aquella generación grande de la Selección Colombia que puso nuestro fútbol en el concierto internacional, la pregunta obligada, mundialista Sergio Ramírez, ¿por qué esa frase que se hizo célebre? ¡Se metió! Sí, se metió, nace en el Mundial de Argentina 78. Recuerdo un partido Brasil-Escocia o algo así. Y era que una bola no entraba. Pegó como 3 veces en el palo, volvió y no entraba. Y de pronto estoy narrando y se me viene como que al fin se metió, ¿no? Y se metió. Entonces yo cuando dije se metió, era un gol, no recuerdo exactamente, creo que era Dirceu Guimarães, que era como un 10 de Brasil, de esa selección del año 78, que dirigió Claudio Coutinho. Claudio Coutinho se ahogó en Brasil, era buceador y no apareció más. Era un técnico que hablaba 7 idiomas, algo excepcional, muy preparado. Y esa selección la condujo él en Argentina al Mundial. Y ahí nació la frase se metió.
Cuando dije se metió, se le prendió el bombillo a alguien acá en la cabina, en Caracol. Y entonces, oiga, usted dijo se metió, siga diciendo eso. Entonces yo continué y eso se impuso en el país. Incluso me lo han hecho grabar para varias cadenas. ¡Se metió! Entonces eso cogió carrera, hizo carrera, realmente. Hizo carrera. Y siempre que uno escucha esta expresión, quienes le conocemos a un maestro de la narración reconocido a nivel internacional, celebramos que alguien de la costa tiene un ejemplo de fe, de cómo la constancia, decía Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Y hoy vamos a hablar de esa fe que popularizó la forma de narrar. Camisa 9 Valenciano, Camisa 9. Un relato especial, recuerdo yo, el título del Junior en el 93. Sí, ese título, esa final fue contra América. Estaba Valderrama, estaba Mackenzie, estaba... Bueno, ese era un equipo valenciano, un equipo fuerte. Y esa final la narré yo aquí en Barranquilla. Siempre procuré, Julio, buscar algo diferente, ¿no? Me preparé en vocabulario, compré muchos libros fuera del país, de narraciones de Alemania, de España, que siempre haya un poquito de diferencia en cada país, se narra, el fondo es el mismo, pero hay unas cositas que le dan picante a todo eso. Y traje, y lo de la camisa 9 nace, es decir, una cosa, se metió original, mía pues, camisa 9 también original, porque ¿cómo nace camisa 9? Yo narraba en Medellín, y Medellín es una ciudad donde se apuesta mucho, a todo nivel, a nivel de selección de Antioquia, a nivel de partidos amateurs, profesionales. Eso en la tribuna alta de Occidental de Medellín se mueve mucho dinero, pero bastante dinero en un partido de fútbol. Yo voy, por ejemplo, 2 millones a que el 9 hace el primer gol. Voy 3 millones a que el 8 hace gol hoy. O voy 4 millones que gana Nacional 3-0. Así, esas eran las apuestas. Arriba, todo anotado. Entonces, para definir las apuestas, me escuchaban a mí, para ver quién hizo el gol. Entonces, ellos decían, al 9 tanto, al 8 tanto, al 7 tanto. Ahí entonces hay que poner la camisa, el número, la casaca del jugador. Y cuando hay alguna duda, que entran dos a cabecear, por ejemplo, el que decía yo era el que definía. Entonces nació camisa 9 para vecinos, camisa 9 Valenciano, camisa 9, muchos usaron la camisa, la Fiera Gutiérrez, la Fiera Cáceres, perdón, de la América. Y ahí nació la camisa 9. Y otras cosas, otro vocabulario, Julio, por ejemplo, la bola iba a centrar, yo decía buena bola, por ejemplo, buena bola. Buena bola es que es un pase bueno que al momento de articularse, de conectar el delantero, va a ser gol. Y muchas cosas más que me pondría a recordar que innovamos en la narración en Colombia y se marcó una época, pero eso es Dios que me ayudó, porque yo no puedo decir que yo, porque uno no es nadie sin Dios. Entonces yo oraba y Dios me daba unas fórmulas y de hecho yo tuve el primer lugar en Medellín, primer lugar en Bogotá, primer lugar laureado, ¿no? Primer lugar que realmente rompía todos los récords. Y cuando yo pasé de Medellín a Bogotá, me despido en el centro del estadio, un estadio con 30.000 personas, la gente llorando porque yo me iba, porque me quisieron mucho en Medellín, pero había que dar el paso a Bogotá, un reto mayor. Se agotó el espacio en Medellín y pasé a Bogotá. Y me despedí con todos los micrófonos al frente de las cadenas competencia e instalé al sucesor, que era el paisita Muner Eisman. Y él queda aquí. Y tuvimos una gran amistad con Muner Eisman, o la tenemos, y pasé a Bogotá, donde ahí se rompieron todos los récords. En Bogotá, pues, estuve 8 o 9 años en Bogotá.
batimos todos los récords de sintonía. Era una cosa salvaje. Yo vi pasar por la cabina presidentes como Samper, Pastrana, ministros como varios ministros, Guillermo Perry, por ejemplo, Ernesto Samper antes de ser presidente, todos pasaban por la cabina y saludaban. Inclusive, era una manera de hacer plebiscito. Y nos decía Andrés Pastrana o Samper, yo quiero saber si la gente me quiere o no me quiere. Entonces yo decía, aquí está en la cabina Andrés Pastrana, presidente de la República. Saquen los pañuelos. Si la gente no lo quería, nadie iba a sacar pañuelos. Lo chiflaban o silbaban. Entonces la gente sacaba el pañuelo saludando a Andrés Pastrana y ese era un plebiscito. Y nos los agradecía. Y con Andrés tenemos una gran amistad. Inclusive Andrés no nos dice a nosotros, me dice el campeón, y nosotros no decimos ni doctor Pastrana ni presidente. Andrés. Aún ahora Andrés, yo me lo he encontrado. ¿Y hubo Andrés, cómo estás? Porque es un presidente que además nos acompañaba a los partidos eliminatorios, hincha de fútbol, no sé quién será hincha en Bogotá, creo que Millonarios, pero, bueno, Millonarios azul, los conservadores son azules. Y entonces, Andrés pues siempre estaba metido en los aviones aquí, una vez un charter, varios charters, salimos de aquí de Barranquilla, en Avianca, a San Juan, por ejemplo, a Paraguay, a Asunción, Paraguay, o a Buenos Aires, o a Montevideo, Uruguay, y Andrés iba ahí. Era un grupito que iba, recuerdo a Juan Guillermo Ríos, un grupito que iba el presidente Pastrana, y con él hablábamos ahí de diferentes tipos de conversaciones, de fútbol, del país, de todo. Y esas son cosas que las recuerdo muy cariñosamente, y de vez en cuando yo me comunico con Andrés, lo llamo. Campeón, ¿dónde anda? Campeón, estamos aquí. Y estoy aquí en Miami, me dice. ¿Y cuándo estás en Miami? No, presidente. Presidente, yo soy su chofer en Miami, dígame dónde lo recojo. Yo le sirvo de chofer. Y entonces se ríe, pero él sigue manteniendo esa sencillez, esa humildad de Pastrana y esa autenticidad con que habla, ¿no? Andrés Pastrana. De manera, son aspectos que, y habría mucho que hablar sobre eso, pero gracias a Dios que estamos aquí, en Barranquilla, Colombia, Sudamérica, en CTV, con don Rafa Casadiego, que es un extraordinario, y lo felicito porque esto es una estructura montada aquí con mucha fe también, que hay mucha fe. Y yo estuve en la apertura de este canal. Y doy gracias a Dios que hoy vuelvo a ver y veo las cosas muy avanzadas. ¿Estamos aquí, Julio? Aquí estamos. Y toda esa experiencia, sin duda alguna, lo llevó a redescubrir la fe. Porque es que quien entiende el fútbol debe tener fe. Sobre todo cuando el partido está en contra. Sí, claro. Por ejemplo, sí, claro. Y hay jugadores como... Hace cuánto, un par de años, llegó ahí a la iglesia, a la radio, Iván René Valenciano con Pachequito, con Fiorillo, y entraron. Y yo los entrevisté ahí en la cabina. Y le dije, Iván, pasa al templo. El templo es la iglesia donde están pues los creyentes. La iglesia estaba llena así. Pasa, Iván, acá. Pero no, que pierde el miedo. Esto aquí está entre familias, ¿no? Si te presentaban con Selección Colombia, un estadio con 50.000 personas, no, pero es que me da, aquí es otra cosa. Te lo presentaba. Aquí está Iván René Valenciano. ¿Lo recuerdan? Camisa 9. Aquí está. Saluda a Iván. Y pasaba Iván saludando, pasó Iván saludando esa vez. Y yo soy Iván René Valenciano, el de la camisa 9 que dice el mundialista. Y estoy aquí y estoy nervioso. Pero quiero decirles que estoy aquí para decirle al pueblo de la juventud lo que yo hice y que no se debe hacer en la vida. Dice, yo estuve en drogas, estuve yo trago, todo lo que la historia que hizo. Y estaba trabajando con el Distrito de Barranquilla. Estoy trabajando con el Distrito de Barranquilla, yendo a los colegios a decirle a los jóvenes que no hagan eso, porque
se pierde la vida, se desperdicia todo. Y realmente el pueblo aplaudió a Iván esa vez. Iván pues es un muchacho que tiene temor de Dios. Luego pasó Pachequito. Y lo que hablaba de la fe, esa selección del mono Valderrama. Nunca le dije el mono, el pibe, sino el mono. Y los amigos le decimos el mono. Esa selección del mono Valderrama, de Leonel Álvarez, esa selección de Oscar Córdoba Antres Huellita, esa selección de jugadores como el Tren Valencia, por ejemplo, Asprilla, ese equipo me tocó a mí pastorearlo, ese equipo lo pastoreé. Todos esos años que fuimos a mundiales, yo era el pastor de ese equipo. Entonces les inculcaba la fe. Ese equipo ha sido la mejor selección de Colombia y creo que lo que sembramos fue tan grande que clasificaron a esos mundiales y fue una selección que inclusive Pelé dijo que iban a ser campeones del mundial de Estados Unidos y no se equivocaba. Vinieron problemas, situaciones en donde Andrés Escobar comete el autogol, viene toda esa tragedia tan grande. Filtran un fax desde Medellín. Decía el fax, si pierden va a haber muertos. Entonces, Pacho Maturana comete el error de reunir el equipo y mostrarles el fax antes del partido con Rumania. Y les muestra el fax y entran en terronera. Todo el mundo entró en pánico. El equipo perdió, pero pierde por eso. Si Maturana guarda ese fax, ellos salen animados, pero eso afectó muchísimo. Y yo estaba transmitiendo en la costa este. Caracol me destinó a la costa este y no a la oeste. El equipo colombiano estaba en la costa oeste. Y ese equipo sensacional, extraordinario, un equipo que fundamentaba todo en la fe, tenía mucha capacidad técnica, física, mucho talento. Tuve la ocasión de verlo de cerca y de inculcar la fe. E inclusive las selecciones posteriores, esta selección que llevó Peckerman a Brasil y a Rusia, la pastoreamos también, porque el técnico era Leonel Álvarez y Leonel nos abrió las puertas del equipo y ministramos a James, ministramos a todo ese equipo, Ospina, todos los que estaban ahí, Teófilo, y dejamos el equipo preparado. ¿Qué pasó ahí? Comete un error Leonel. Ramón Yesurún, que era asesor de algo así, ahora es presidente de la DIMAYOR, comete el error de colocar a Comesaña de técnico alterno. En las cosas tiene que haber una sola cabeza. Yo no conozco una persona con dos cabezas, ni conozco una institución con dos cabezas. Hay asesores. Entonces, ¿qué aconteció? Que cuando en ese momento colocan a Julio Comesaña de técnico asistente, se fractura ya la autoridad. Entonces, Julio apoyaba a Teófilo y Leonel no quería poner lo que era de Julio. Y viene el partido Argentina-Colombia, Estadio Metropolitano de Barranquilla. ¿Quién era Teófilo? Era la estrella argentina en ese momento. Jugador de River, goleador, triunfador en River. Y lo sientan, lo ponen en la banca. Inmediatamente lo ponen en la banca y digo, van a perder. Y había un lateral derecho Vallejo, cristiano, aunque ahora es pastor, que era firme en la marca, ¿no? Y le dije a Leonel, tienes que poner allí a Vallejo, porque tienes a Messi y tienes a Agüero, dos zurdos peligrosos. Y el único que ponga autoridad se llama Vallejo. No pongas a Zúñiga, porque Zúñiga se va al ataque y te deja eso abandonado. Y ponga a Teo. No puso ni a Vallejo ni a Teo. Los argentinos decían, che, están locos los colombianos. Ponen a Teo. Bueno, ¿cómo lo ponen a Teo? Están locos. Perdió. Cuando perdió el partido, creo que 2-1 o algo así, o 2-0, 2-1, me llama después del partido. Me dice, me acaba de citar la federación a Bogotá. No vayas y renuncia porque te van a echar. Y sacaron a Leonel con un equipo armado espiritualmente hecho,
sea, cultivado por nosotros, gracias por mí que yo estaba ahí. En eso Teófilo tiene que ver mucho, porque Teófilo es el que hacía las conexiones. Y sale Leonel y entra Pekerman. Y Pekerman, ese mismo equipo lo lleva a 2 mundiales. Ese equipo lo lleva a Brasil, lo lleva a Rusia. Y Colombia no más. Ni más, ni más, ni más. Entonces, sí, ahora miramos a ver qué pasa aquí para adelante. Yo he sido, Julio, con los nexos. Yo busco el equipo, yo voy al estadio, yo sigo con los nexos. Yo oro con el equipo, con muchos que me permiten en los camerinos. Eso lo hacía con la Selección Colombia. Únicamente con la Selección Colombia. Yo narraba y cuando narraba me iba al camerino por orden de Maturana y de Hernán Darío Gómez. Oraba el equipo, nos levantamos los brazos, nos encomendábamos a Dios, incentivábamos la fe, confesábamos la palabra pero firmemente y con convicción y con certeza. Y salía corriendo yo, a veces había escalera de cemento, ¿no? A veces ascensor, y salía corriendo yo y llegaba justamente cuando la bola estaba en el centro del equipo de esta manera. Esa era mi labor en el equipo. Siempre lo hice, hasta cuando se fue Leonel. Ya con Pekerman no insistí porque no tengo una amistad grande con él. Y esa era la labor que dices de la fe. En la fe, que es importante. La fe es certeza y convicción, defínalo así. Certeza y convicción. Hebreos 11 dice, fe es pues la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que tú tienes certeza de algo que estás esperando y no lo estás viendo? Y la convicción de lo que no se ve, pero hay una certeza en el corazón. Esa es la potencia de la fe. Sí, no lo tienes, pero ya lo tienes por la fe. No está en la óptica, pero ya está en el corazón, la decisión del corazón. Entonces, ese equipo era así. Inclusive, Rincón me decía, nosotros sabemos jugar esto. Esto lo sabemos jugar. Y somos iguales o mejores que los alemanes. Esa era la comisión de Rincón. Pero por eso. Yo estuve además en las honras fúnebres de Rincón en Cali. Sí, estuvimos con Teo, estuvimos con Dudamel, con el Coroncoro Perea, con el Checho Angulo, con varios jugadores de Cali, acompañando a la familia de Rincón en el momento tan duro. Entonces, la fe es importante. Ahora que se acerca este tiempo de Semana Santa, es importante hablar sobre esto, porque hay 3 pilares, según la Biblia, según 1 Corintios 13 que se mantienen, que son la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo dice, todas las cosas pasarán. Se acabarán los edificios, se acabará la plata, todo, pero estas 3 instituciones quedan. La fe, la esperanza y el amor. Y dice Pablo, pero el mayor de todos es el amor. Para mí el amor, después viene la fe, después la esperanza. La esperanza es esperar, pero la fe ya, y el amor permanece. Entonces, en un ambiente así, donde se tenga un ambiente así, sea equipo de fútbol, sea partido político, lo que sea, y está esa sensación, esa unción, todo va a caminar armoniosamente. La fe estimula a la razón, a las emociones, a la esperanza y al amor. Estamos hoy con el mundialista Sergio Ramírez García en su programa El Termómetro por CTV Barranquilla. Además de esa amplísima experiencia como apóstol de la Selección Colombia en momentos esenciales de la historia de nuestro fútbol, hoy Sergio Ramírez está dedicado a la vida espiritual y vamos a profundizar sobre estos temas a propósito de esta gran semana. Pastor Sergio Ramírez, ¿por qué es importante alimentar la fe en estos días? Sí, se llama Semana Mayor, Semana Santa, en fin. Esto nace, nadie sabe cómo nace la Semana Santa, pero se remarcan 3 días. Jueves Santo, Viernes Santo, la Semana Mayor se llama. Toda la semana, que ya está caminando prácticamente. Y
Y es una semana en que la gente se recoge, se va a la casa, algunos van a la playa, pero la gente trata de buscar a Dios, de conectarse con Dios. Dios siempre está, dice la Biblia, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, permanentemente. Porque los que le adoran, dice la palabra, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando, anda conectando gente. Y la gente anda en un mundo que a veces ni se da cuenta. Vino el diluvio, dice que Noé salía a hablar diciendo viene un diluvio, se va a acabar la tierra, va a llover 40 días, no va a quedar vida. Organícense, salgan de la perdición, de la iniquidad, del pecado, ordénense, y nadie oía. Y vino el diluvio, como dice Jesucristo, ya los evangelios, y se lo llevó a todos. Quedaron 8 personas nomás que subieron a la barca. 8. Que fueron Noé, los 3 hijos, la mujer de Noé, los 3 hijos, las 3 mujeres, los 3 hijos. 8 personas. De ahí arrancó otra vez Dios a poblar la humanidad. Y entonces Dios está buscando. Y esta semana es una semana en la cual la gente busca ver, la gente se llama semana de recogimiento, la gente no trabaja casi, jueves no hay trabajo, viernes tampoco, sábado un poco, 2 días, y se hace el sermón de las 7 palabras. Todo eso pasa en Semana Santa. Pero hay algo importante, que es que Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y hay mucha idolatría. Entonces la idolatría es grave. Eso es un fenómeno que a Dios le mueve por dentro. Sí, Dios se aira, sí, le da ira, se molesta con la idolatría. Hay 2 cosas que molestan a Dios fuertemente: la idolatría y que le roben el dinero. Porque Dios trabaja. Jesucristo dijo: yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si cuando a ti te consiguen un trabajo, un puesto, sea aquí de camarógrafo, sea de productor, de switcherman, es decir, Dios te lo consiguió. Es decir, le habló a don Rafael Casadiego, te abrió el espacio, llegaste aquí, y entonces, ok, ¿quién lo hizo? Dios. Pero a veces tenemos nosotros el error continuo de desconocer a Dios. Entonces, recibimos dinero, nos damos diezmos, nos damos una ofrenda a Dios, no damos nada. Entonces, estos temas de la fe, de la esperanza y el amor, que son importantes, que son las 3 instituciones fuertes. Sí, cielo y tierra pasarán, esto no pasará. Se caerán los edificios, se acabará el mundo en candela, pero quedan 3 instituciones sólidas, que son la fe, la esperanza y el amor. El más fuerte es el amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor vence lo que sea. Cosa más tremenda, más grande que el amor. La fuerza de Satanás se llama odio. Y entonces el amor vence el odio. El amor cubre multitud de pecados. El amor es una fuerza descomunal que cambia, transforma. Las cosas tenemos que cambiarlas con amor. Sí, nunca tenemos que pelear, ni decir, no, que tú, no. Dale amor, entrégale amor. Eso nadie discute con eso. Estas elecciones que yo ministraba, el amor primeramente. Había jugadores que se arrodillaban. Yo recuerdo a Andrés Escobar arrodillado. Recibió a Cristo arrodillado. ¿Qué tengo que hacer? De rodillas con Chicho Pérez. Recuerdo eso, en lágrimas. Andrés Escobar, que lo mataron en Medellín, recibió a Cristo en lágrimas. Yo recuerdo eso. Eso me estremece cuando recuerdo eso. Porque eso es un acto maravilloso. Y yo los quiero mucho. Voy a Medellín, los busco. A Sachi Escobar, el hermano, que es técnico también de fútbol. Ahora, entonces, en este tiempo, son tiempos en que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si las imágenes no dan nada. Dice, Éxodo 22, 4 y 6 dice, no te harás imágenes ni semejanza de ellas, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de las aguas, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Está claro, la palabra dice así. Entonces es tiempo de que esté viendo este programa y tiene un tiempo de recogimiento,
No necesitamos ser religiosos en nada de eso. Se va a su cuarto, sin nada, comuníquese con Dios, háblele a Dios. Dios es vivo, lo está escuchando por el Espíritu Santo. Llore delante del Señor. Ahí comuníquese, háblele, que Él lo va a estar oyendo y le va a responder. Eso es lo que Dios quiere, sin ningún tipo de intermediario. El único intermediario se llama Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, without faith, dice en inglés, es imposible. Es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es un elemento que para conseguir un empleo, para conseguir una novia, la mujer que va a conseguir un novio, que va a conseguir casa, lo que sea, necesitas ese elemento de la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cuál es la fuente de la fe? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios usa el oír como elemento porque sabe que en ese tiempo ni había televisión, ni había nada. Y usa el elemento básico de los 5 sentidos, que es el oír. Entonces, ¿cómo oyes a Dios? Dios habla. ¿Te habla Dios? En la distancia, en el cuarto, audiblemente, en el sentir del corazón. Te habla por la Biblia, por un profeta. Y hay que escuchar a Dios. Y como Dios es infalible, cuando te habla, trata de aplicar lo que te habla. Y ahí viene la fe. La fe es esa. La fe viene hilvanada, conectada con la palabra. Es decir, la fe viene por la palabra, por el oír y el oír por la palabra. Es exactamente así. Entonces, no hay otra fuente de fe, no hay ningún escritor que sea la fuente de la fe, ni entidad alguna, ni institución, ni reyes, no existe. La fe viene de Dios y se obtiene por el oír la palabra de Dios. Y en Semana Santa es tiempo de oírlo. ¿Dónde lo oyes? Las iglesias cristianas. Lo oyes por acá, lo oyes por acá. Sales, te habla por diferentes formas Dios. Dios habla en visión nocturna, o sea, un sueño. Hay gente que tiene sueños. Soñó algo. Los sueños son una vía. Y también las tinieblas también usan el sueño. Porque Satanás usa el sueño. La visión en sueño, un sueño, una pesadilla. Y puede venir el diablo de Satanás a una persona. Lo que tiene que hacer es cancelar eso. Si es una pesadilla, una tragedia o algo, cancele en el nombre de Jesús, cancele por la sangre de Cristo, cancele en el nombre de Jesús y se fue. Y si esa información viene de Dios, y lo de Dios se conoce porque Dios trae paz, si la aceptas y que pase, la oíste, de pronto estás esperando algo, una visa americana, estás esperando un trabajo, una casa o algo, y Dios te dijo, te voy a dar la casa y te la muestra en visión o te habla por algún medio. Dios habla en visión y en sueño, visión despierto, voz audible, muchos han oído voz audible, escuchar, usando un referente, un tercero. Hay gente que oye al sobrino, oye al papá que le dice, mijo, detente. Oye, mi papá que me dijo detente. Es tu padre, pero es Dios usando la voz de tu padre. Como el profeta Samuel oyó la voz de Elí, el sacerdote, pero no era Elí, era Dios que le hablaba. Y Elí se levantó 2 veces. Me llamaste, se levantó Samuel. Y Elí, no te he llamado. Elí entendió la tercera vez que quien lo estaba llamando era Dios, usando la voz de Elí. Dios puede usar a cualquiera, hablarte en vivo. Te sientas, escuchas el consejo. De pronto estás en una tribulación grande. Necesitas una voz sabia que puede sentarse en una mesa contigo. O te puede hablar Dios al corazón. O te puede hablar por la palabra de Dios. Y eso te da fe, impulso. Puede estar destruido, pero si tienes fe, sales adelante. En cualquier actividad de la vida. Es importante eso, Julio. Y ahora, el amor es otra cosa. El amor es más grande. La esperanza es esperanza, tiene que esperarla. Pero dice que la esperanza no falla porque esperamos en Cristo. Pero es esperanza, no es una acción ya. No la tengo ya. No la tengo. La voy a tener. Y Pablo habla de
ejercer sin fluctuar la profesión de la esperanza. Es una profesión de esperanza. Sin fluctuar. O sea, Dios tiene que ver un nivel. Si hay fluctuación, si hay bajadas y altibajo, hay bajo, alto y bajo, Dios considera que no. Hay preparación para que reciba lo que vas a recibir. Y si en la esperanza demuestras una regularidad, lo que esperas te va a llegar. Pero la fe no es esperar, la fe es ya. Y el amor es permanente. Son tres instituciones que hay que aplicar en la vida, en toda profesión, en toda actividad, en donde sea, en todo. En la familia, en la política, en el deporte, en los grupos, en la universidad, en fin, en todo hay que aplicar esas tres instituciones que son sólidas, que son muy fuertes. La fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor son virtudes teologales. En teología, la fe es mucho más allá que la creencia, la superstición, el dogma o el fundamentalismo. La fe es lo que mueve la conciencia de la voluntad para creer y tener la evidencia de que aquello en lo que creemos no solamente es válido, es eficaz, es efectivo. Los notarios, por ejemplo, dan fe pública. ¿Y por qué utilizan esta expresión de dar fe pública? Porque la fe es una constancia, una certificación, una veracidad. Y por eso en estos días que está bajando la temperatura en Barranquilla, ya la brisita empezó a mermar, a diferencia de esa que tuvimos a finales de enero, es necesario que la temperatura de la fe genere una nueva conciencia. El amor, al mismo tiempo, es lo único que motiva nuestras elecciones. Cuando usted ama lo que hace, es diferente, como nos está ilustrando hoy el pastor Sergio Ramírez García. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza no es una fantasía. La esperanza no es una ilusión. La esperanza es la capacidad que tenemos de saber asumir nuestra realidad convencidos de que el tiempo futuro será superior al tiempo presente. Hablemos, pastor Sergio, de la paz. La paz entendida como conciencia interior. ¿Cómo puede tener una familia que está en medio de una crisis, que está viviendo una dificultad, que tiene un problema? ¿Cómo encontrar la paz para quienes creemos en Dios, en Jesucristo? Sí, la paz es otro tema. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hay una paz externa y hay una paz interna. La paz externa es una paz, las cosas están aparentes y usted las ve, y es una paz que no es contundente, es una paz que en cualquier momento puede pasar algo. Pero la paz interior, la paz que da Dios únicamente, esa paz la da Dios únicamente, eso no lo da más nadie. Dios da esa paz interna. Cuando te acuestas en la noche, cuando tienes cosas que arreglar, porque la conciencia es primeramente el primer revisor que hay. La conciencia es el único revisor. Y Pablo dice, si la conciencia no te acusa, paz tienes para con Dios. Hay cosas que la conciencia nos acusa. Hemos hecho cosas en la vida inconsecuentes con Dios, actos en la vida y mal hechos. Entonces, eso se acumula en la conciencia. Y cuando se acumula, la gente no duerme, la gente tiene que tomar pastillas, Entonces, una forma de conseguir la paz es arreglar, todo eso lo arregla con Dios. Dice que no oscurezca, que no vayas al lecho sin que estés a paz con el Señor. Y todos los días tenemos que estar arreglando con Él. Dice Dios, vengamos a cuenta, los pecados rojos como el carmesí van a ser blancos como blanca nieve. En una palabra, puede haber lo que sea. Puede ser la persona pecadora, lo que quieras,
Pero si viene a Dios, Dios lo acoge, lo acepta. Y por primera vez en su vida, cuando dice, acepto a Cristo como Salvador personal, va a sentir paz. Esa paz interna, esa paz que digo yo, que el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, donde todas estas cosas, estos elementos de la fe han estado ausentes. Una paz formada, una paz hecha en escritorio. Si Dios fuese que estuviese ahí, en esa mesa, a través de ministros, a través de representantes, que pudiesen dilucidar estas cosas y buscar un camino, y que el ser humano cambie internamente. Porque puede venir una persona que ha estado delinquiendo, robando, en fin, a mí, por ejemplo, y de pronto puede decirme, yo cambié ya, ok, pero no está cambiado mientras no tenga un cambio interno en el corazón. Entonces, cuando hay una paz hecha con grupos, en fin, diversos del país, en donde hay gente que no ha cambiado, en el papel se puede firmar, pero nadie ha cambiado internamente. Eso lo hace el Señor únicamente. Y lo que ha faltado en el país es eso, que Dios esté presente en los corazones, corazón como cualquiera. Nosotros tenemos gente, hemos tenido sicarios en la iglesia, sicarios. Aquí pasó un sicario que había matado 1000 personas. 1000 personas. Comenzó sicariato a la edad de 14 años. Ese muchacho vino aquí. Una historia bien interesante. Él era o paramilitar o algo. Y mataba guerrilleros. En un momento dado, cae la guerrilla. Y lo atrapa. Y lo amarra a un árbol. Amarrado de pies a cabeza a un árbol. Y él siempre dijo que el día que lo agarraran, que lo mataran de un tiro, pero que no lo torturaran. Y era el temor que lo asaltó, que lo torturaran en ese momento. Ahí en esa selva, en ese árbol. De pronto él está así. Dios tenía un propósito. Viene un helicóptero de la Armada, ¿no? Los guerrilleros salen corriendo y una campesina lo suelta. Y él va a dar a Bogotá. Y llega a Bogotá. Y se hospeda en una parte. Hay una campaña evangelística como a la cuadra. Va a la campaña. En la campaña, el predicador dice, un predicador brasilero, ese predicador brasilero dice, aquí hay una persona que cree que no tiene perdón en la vida, que piensa que va para el infierno, que ha matado, destruido, ha hecho. Y esa persona está aquí. Y esa persona está detrás de una mujer embarazada. Y él estaba detrás de una mujer embarazada. Le decían condimento, imagínate. Condimento era el remoquete de él. Condimento chiquito, pequeño, unos 60 y pico por ahí. Delgadito. ¿Quién pensaba que condimento había matado a 1000 personas? Mira, la primera persona que mató, dice, venía un caballo, tenía 14 años. Y lo mató, le dijeron que lo matara y lo mató. Entonces, condimento pasa al frente, donde está el predicador brasilero, acepta a Cristo en el corazón. Se convierte al Señor. Me dice condimento, la primera es que yo sentí paz. Porque la conciencia me atormentaba. Tanta gente que había matado. Padre de familia, huérfano, había dejado huérfano. Dice, eso lo tenía muerto. Dice, no dormía, sino con pastillas. Cuando él acepta a Cristo, ya entra esa paz en el corazón. Se convierte al Señor. Y resulta, él pasa por Barranquilla, en la siguiente historia. Resulta que lo andaban buscando a matarlo, los grupos guerrilleros. Y un día él estaba en una panadería, tenía hambre y salió a desayunar. Y lo estaban siguiendo. 4 guerrilleros. 2 guerrilleros, un guerrillero se le presentó a la mesa, se sentó armado. Dijo, ¿tú eres condimento? Dijo, sí, yo soy condimento. Te estoy apuntando por debajo de la mesa. ¿No tienes nada encima? Dijo, ni un alfiler. Yo estoy con Cristo Jesús. Hace 3 semanas acepté a Cristo Jesús en el corazón. Y estoy con el Señor.
me pueden matar. Yo sí, puedo hacer lo que quiera. Yo me voy con el Señor, porque ya tengo paz. Tú sabes que yo maté mucha gente, y tengo mucha paz en el corazón. Nunca en mi vida había tenido tanta paz. Y ya no soy capaz de nada. No tengo ni un alfiler. Puede requisarme lo que sea. Seguro que sí, seguro que sí. Era tanto el poder de Dios que había en el hombre, que el sicario se fue. El guerrillero que lo estaba buscando se fue. Entonces se vino a Barranquilla. Barranquilla llegó a la iglesia. Él no me conocía. Ayúdenme, pastor. Tengo una novia en Argentina. Yo no merezco eso. Sí, yo soy un hombre que por la gente que había desaparecido, no tengo derecho a nada. Pero es la misericordia de Dios, que me dio una novia argentina. Y yo necesito que usted me ayude con el pasaje. Me voy. Además me estaban buscando. Bogotá, yo no quiero. Yo te ayudo con condimento. Predica una semana aquí en la iglesia y predica una semana. No digas nada, que mataste 1000 ni nada. Tú predica la palabra de Dios. Estuve una semana y le conseguí el pasaje, lo acompañé y se fue para Buenos Aires, Argentina. Ese hombre se fue con paz. ¿Por qué? Si yo le firmo un papel externo, digo, ven acá, fírmeme, que tú tienes paz, el problema sigue. El que arranca eso se llama Jesucristo, el que arranca esa culpabilidad, ese peso en la conciencia, el que limpia, se llama Jesucristo. Ahí no hay más nada. Si la paz se hace sin Cristo, no hay paz. Si en la paz está Cristo, ahí se considera que hay la verdadera paz. En Cristo está la verdadera paz. Esta es una semana trascendental, no solo en el hemisferio occidental y en nuestro país. Es una semana que invita a la reflexión a nivel mundial, donde quiera que existen o habitan grupos cristianos de todas las denominaciones, desde el universo católico hasta las iglesias evangélicas. Y aquí queremos tocar un tema muy importante en el termómetro. Es la importancia de los principios y los valores en la familia y el Estado. Pastor Sergio Ramírez, ¿qué podría usted destacar de la agenda actual en materia política sobre los valores? ¿Por qué se han apartado y divorciado la ética y los valores de la actividad política? ¿Y qué puede hacer la iglesia y quienes creen en Dios para recobrar la importancia que tienen los valores en el servicio público? Sí, dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Alguien decía un politólogo, un político de carrera americano decía, es imposible gobernar una nación sin Dios. El momento en que se coloca a Dios en el corazón, en el momento en que la persona establece esa comunión con Dios, es decir, hace a Dios socio. Y yo recuerdo, por ejemplo, que los últimos 5 presidentes de Estados Unidos, bueno, algunos voy a mencionar, y menciono un hombre que se llamó Billy Graham. Billy Graham, que lamento no haberlo al sepelio, él partió con el Señor hace poco. Le hicieron 5 días en cámara ardiente en Washington, en el Capitolio. Lo hizo Donald Trump, que era amigo de él y seguidor de él de tiempo atrás. Y Billy Graham fue asesor de 5 presidentes. Ronald Reagan, los 2 Bush, padre e hijo, asesor de Clinton, creo, de Jimmy Carter. Y cada vez que había un conflicto bien fuerte, lo llamaban a él. Y él entonces entraba a orar a Dios. Yo pienso que si Dios está en el asunto, si los gobernantes le abren el espacio a Dios, ya sea alcalde, sea gobernador, sea presidente de la República, en fin, cualquiera, los que están en mandos ejecutivos y también los que están en mandos colectivos, ediles, concejales, diputados de la Asamblea, parlamentarios,
si hay esa apertura, si existe ese contacto con Dios, como esa articulación con el Señor, yo creo que sería diferente completamente. Porque aquí, en esta palabra, hay unos manuales impresionantes. Ahí podemos mencionar 3 personas que determinaron el rumbo del mundo en esa época. En Egipto, lo que era Egipto, que era la primera potencia mundial, estuvo José, hijo de Jacob, que fue asesor de Faraón. Era como una especie de, digo yo, en los gobiernos, esos gobiernos mixtos donde hay monarquías y hay un primer ministro, que son esos gobiernos donde la monarquía pues está ahí, pero el que ejecuta se llama el primer ministro. Esa figura gubernativa. La figura en Colombia es centralista, netamente. Sí, todo está en Bogotá. Y todo lo dirige una persona, el presidente de la República. Pero en estas formas de gobierno estaba José. José era el ejecutor. Y José evitó el colapso de Egipto en esa época. Porque José tenía revelación de Dios, José tenía sueños, José aconsejaba a Faraón y Faraón le oía. Otra persona fue, en ese tiempo, Daniel, asesor de 3 gobiernos, de Nabucodonosor, asesor de Ciro de Persia y Darío de Media. Asesoró 3 gobiernos. Billy Graham asesoró 4 presidentes de Estados Unidos, que lo escuchaban de buena gana. Porque Dios tiene la visión siempre, Dios tiene la claridad de las cosas. Nadie puede tener la claridad del país como Dios. ¿Qué pasa en el país? La inflación, la deflación, que es el fenómeno mediante el cual las empresas se caen. Pero la inflación es la inflación. Se inflan los precios de los productos en los supermercados. Sí, valía 10,000 pesos, ahora vale 30. Se llama inflación o inflation. Luego está el fenómeno de devaluación, que es la devaluación del dinero. El dinero valía tanto, ya vale menos. Tienen menos poder adquisitivo. Está el fenómeno también de deflación, que es cuando por no haber plata, los productos, el que produce el producto en la fábrica lo tiene que bajar. Y lo baja a un costo bajo y no gana casi nada. Entonces le toca echar trabajadores. Ese fenómeno deflacionario, que ya lo hemos visto ya en varias partes, también acaba. Y en fin, se encuentra el gobernante con cantidad de cosas. Encuentra la estanflación, que es una combinación, un estancamiento, y es un fenómeno que tiene devaluación, que tiene inflación y tiene falta de empleo. Recesión, desaceleración y depresión económica. Entonces, tiene esos fenómenos que maneja Dios, que son grandes, no maneja nadie, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario. Eso lo sabe Dios. Y cuando el gobernante se conecta y hay esos problemas, el gobernante ora, pide dirección de Dios, Dios le dice, agarra por aquí. Y entonces, eso es lo que falta. En la política falta eso. Los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, falta eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que Trump, por ejemplo, que fue un buen presidente, y hasta ahora se sabe que fue un buen presidente. Tuve la oportunidad de ayudarle en la campaña que fue presidente. Bueno, un hombre que amigo de Dios, de los pastores y todo. Incluso yo estuve invitado por el señor Trump, presidente de Estados Unidos, a una reunión con 80 pastores de la Florida. Yo pertenezco a la Asociación de Pastores de la Florida. Y escogieron 80 pastores. Y entre ellos estaba yo, para ir a la Casa Blanca en un avión a hablar con el señor Trump. Me imagino que sería una mesa, unas 20, 30 mesas, y se sentaría 5 o 7 minutos con cada grupo de pastores. Pero yo no fui porque tenía instalación de congreso. Pero, Julio, cuando Dios está en el asunto, cuando hay hombres de Dios cerca, Dios derrama luces. Pero si no está Dios, entonces todo se vuelve si entran las tinieblas a moverse y se vuelve un maremagno tan grande e imposible prácticamente de penetrar. Es básico, fundamental, buscar la luz de Dios, buscar al Señor. Es básico.
El señor Billy Graham murió hace año y medio, 2 años por ahí. Y este hombre tuvo asesoría de 5 presidencias, pero efectiva. Sí, ahí él articulaba, ahí él lo que Dios le decía. Por ejemplo, la guerra, no haga esa guerra. No, como hacían antes los reyes con los profetas, no vaya a la guerra. Haga este movimiento económico, que todo va a salir bien por aquí, ¿no? Porque solo Dios sabe. Sí, la mente de Dios es mucho más inteligente y sabia que cualquier mente en esta tierra. La mente de Dios es muy inteligente y sabia, y con Dios todo es posible. Muchas gracias, Pastor Sergio Ramírez García, por estar con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. A ti, Julio César Enríquez Toro, me dio un grato placer volverte a ver, porque yo te he visto en los inicios, ¿no? Cuando comenzaba en la fe y compartimos muchísimo, y te vuelvo a ver ahora ya más potenciado, mucho más embarnecido, mucho más trabajado en tu parte espiritual y en tu parte intelectual y académica. Y doy gracias por tu vida y gracias a todos aquí en CTV. Y tendremos que volver acá porque hay un ambiente maravilloso aquí. Gracias a ti, gracias a Dios primeramente por todas las cosas y a todo este grupo maravilloso. Y por supuesto a ti, Julio. Muchísimas gracias, Pastor Sergio Ramírez, por estar con nosotros. Es la Semana Mayor, tiempo de reflexión, tiempo de potenciar la fe, de acercarse a Dios, de reflexionar y tomar las decisiones que les permitan avanzar, que nos permitan crecer, fortalecernos y hacer realidad cada uno de los sueños y de las ideas que tenemos por cumplir. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Nos estamos viendo en todas partes.